La puerta se cerró tras de él con ese golpe seco que hace vibrar los nervios, como si anunciara algo más que una simple llegada. Era temprano, pero la luz ya entraba a raudales por las cortinas de la cocina, iluminando las migas de pan sobre el mantel y el café que apenas había tenido tiempo de enfriarse. Yo giré sobre mis talones, un cuchillo en la mano y la lista mental de cosas por hacer revoloteando en mi cabeza, y allí estaba él, apoyado contra el marco de la puerta, como si nunca se hubiera ido, como si aquel chico de mirada esquiva se hubiera evaporado y en su lugar quedara un hombre de casi 30, seguro y con una ironía en los ojos que nunca había visto en su adolescencia. No hubo anuncios ni preparativos. Simplemente apareció, como una ráfaga del pasado que viene a reordenar la casa entera. Mi esposo, como siempre, estaba metido en llamadas y correos. Pasó junto a nosotros, apenas levantando la mirada, lanzó un saludo distraído y prometió volver temprano por la noche, aunque ambas sabíamos que esa promesa se rompería en el primer atasco del día o en alguna reunión de última hora. Me quedé con mi café a medias y mi rutina deshilachada por la interrupción de lo inesperado. Durante el desayuno, supe que ya no era aquel muchacho que se escondía detrás de la pantalla del móvil. Sus manos grandes, llenas de gestos pausados. Su voz grave, su manera de observar la cocina con ese aire de quien regresa a un lugar que fue suyo, pero ahora es territorio ajeno. ¿Sueles correr en el parque?, preguntó, señalando las zapatillas olvidadas en un rincón. Asentí, aunque hacía meses que no salía a correr por simple placer, solo por inercia, y ni siquiera recordaba la última vez que usé mi ropa deportiva favorita. Mañana a las 6. Necesito compañía. Prometo no dejarte atrás. Sonrió de lado, como si supiera el efecto que tenían sus palabras. No respondí, pero esa tarde, mientras ordenaba el armario, busqué mis leggings negros, la camiseta que acentuaba mi figura y aquel sujetador deportivo que guardaba para ocasiones en las que quería sentirme, simplemente, viva. Me sorprendí eligiendo la ropa interior con el mismo cuidado que hace años, como si un detalle tan pequeño pudiera cambiar la forma en la que un cuerpo atraviesa el día. El resto de la jornada se deslizó en una extraña calma. Mi esposo volvió más tarde de lo habitual, dejando en la encimera una caja envuelta en papel dorado, una batería de ollas nuevas, prácticas, pesadas, útiles. Le agradecí con una sonrisa y un beso frío, sintiendo que algo en mí se deshilachaba aún más, que ese regalo era un recordatorio de mi papel en la casa, no de lo que yo deseaba ser. Durante la cena, mi esposo monopolizó la conversación hablando de negocios y de un viaje próximo a Madrid. Yo, en silencio, observaba a mi invitado, notando el contraste entre su forma de sentarse, relajada, ocupando espacio, y la rigidez de mi esposo, siempre alerta, siempre en control. La charla derivó hacia temas intrascendentes, pero debajo de la mesa, sentí la vibración leve de su pierna cerca de la mía, el roce accidental de sus dedos al pasarme el pan. Gestos mínimos, apenas perceptibles, pero cargados de una electricidad nueva, cuando la mesa quedó vacía y el silencio ocupó la casa. Salí a la terraza a buscar aire. La noche era cálida y el cielo, despejado. Desde la sombra, escuché su voz. «Mañana, ¿lo mantenemos?» Prometiste no huir. Me giré, sorprendida por mi propia respuesta. No suelo romper promesas. Mientras él se reía, ligero y seguro, sentí un cosquilleo en el estómago, algo entre el miedo y la anticipación. Apagué la luz, subí a mi habitación. Y por primera vez en años, elegí el conjunto de ropa para la mañana siguiente con la misma emoción que una adolescente antes de un primer encuentro. El insomnio me acompañó en la cama. Cada vez que cerraba los ojos veía su sonrisa y sentía, sin quererlo, la caricia suave de la mirada de un hombre que no era mi esposo. No dormí bien. Cuando sonó el despertador, la casa aún estaba en silencio, pero yo ya no era la misma. Había algo nuevo en la manera en la que mi piel reaccionaba al roce del algodón, en la forma en que la ciudad parecía diferente, incluso en el aire, y aunque intenté convencerme de que era solo una mañana más, en el fondo sabía que nada, absolutamente nada, sería igual después de hoy. La alarma sonó antes de que saliera el sol, como si la noche se negara a irse, aferrada a las paredes de la casa. Me levanté en silencio, tratando de no hacer ruido, y me sorprendí al descubrir que mi primer pensamiento fue para él, para el hombre que dormía en la habitación de invitados, a solo unos metros de distancia. Miré frente al espejo, evaluando el reflejo con una mezcla de extrañeza y curiosidad. El conjunto de ropa deportiva que elegí la noche anterior me sentaba bien, resaltaba mi figura de una manera que no recordaba desde hace años. Bajo la camiseta,
el sujetador liso, negro, sostenía mis pechos con firmeza, y el pantalón abrazaba mis caderas de una manera casi descarada. Me pregunté si de verdad lo hacía por la salud o si, simplemente, deseaba sentirme vista, deseada. Aunque solo fuera por un instante. Al salir al pasillo, percibí el eco de mi respiración y la fragancia leve de su colonia mezclada con el olor a café que él mismo había preparado. Nos encontramos en la entrada. No hubo palabras innecesarias. Caminamos juntos hacia el parque, las calles todavía vacías, la ciudad como un animal dormido. Yo sentía una tensión casi infantil en el estómago, la sensación de que estaba haciendo algo prohibido y al mismo tiempo absolutamente vital. El aire frío me acariciaba los brazos y el cuello, y sentí mis pezones endurecerse bajo la tela, un detalle minúsculo que bastaba para recordar que mi cuerpo seguía ahí, sensible. Expectante, durante los primeros minutos corrimos en silencio, marcando un ritmo fácil. Las zapatillas golpeaban el asfalto con una regularidad casi hipnótica. Mis pensamientos iban y venían, la rutina, la insatisfacción, el peso invisible de los años vividos al lado de un hombre que dejó de mirarme como mujer para mirarme solo como esposa. No era infeliz, pero había un hueco, un anhelo de algo más. De repente, él rompió el silencio, lanzando una frase que me tomó por sorpresa. ¿No te parece extraño cómo cambia la vida sin que apenas lo notes? No respondí de inmediato. Mi respiración se aceleró, pero no solo por el esfuerzo físico. Él continuó, aquí nada es igual, pero a veces parece que los demás esperan que todo siga igual, ¿no? Hablaba de sí mismo, pero también de mí. Sentí como sus palabras se quedaban suspendidas en el aire, más pesadas que cualquier otra cosa dicha en meses. Seguimos corriendo, bordeando el lago, y la niebla temprana nos envolvía como un secreto compartido. Al llegar al banco de madera cerca del parque, nos detuvimos. Yo apoyé las manos en las rodillas, jadeando, y él se sentó a mi lado, sudoroso, el cabello revuelto y la mirada directa, casi desafiante. La ciudad empezaba a despertar lentamente. Pero ahí, en ese rincón apartado, parecía que el mundo se había reducido a nosotros dos. Él sacó una botella de agua, me la ofreció sin hablar. Bebí, sintiendo la garganta seca, la boca demasiado viva. Me atreví a mirarlo, sus ojos tenían ese brillo de las personas que han decidido que no van a pedir permiso. Extraño sentirme parte de algo, murmuró, sin apartar la mirada. Volver aquí es raro, y a la vez, lo necesitaba. Sus palabras removieron algo en mí, como si tocaran un cable pelado bajo la piel. Me pasé una mano por el cuello, sintiendo el pulso rápido. Y desvié la vista hacia el suelo. El silencio se estiró, denso, hasta que su mano rozó la mía, apenas un toque. Podría haberla retirado. No lo hice. La mantuve quieta, notando el calor de su piel, la electricidad sutil que recorría mi brazo. Entonces ocurrió, se inclinó hacia mí, despacio, como si me diera tiempo para decidir si quería detenerlo. Sentí el aliento cálido en mi mejilla. Su mano cubriendo la mía con suavidad, la proximidad de su torso tensando el aire entre nosotros. Sus labios rozaron los míos en un beso rápido, inseguro, casi torpe. Cerré los ojos, dejando que la oleada de sensaciones me invadiera, el vértigo, el miedo, el deseo, la culpa. Por un instante pensé en mi esposo, en todo lo que estaba en juego, y, aún así, no me aparté. Sentí el temblor en mis piernas, el sudor en la palma de la mano, la lengua húmeda recorriendo el labio superior cuando el beso terminó. Abrí los ojos y vi el suyo, lleno de asombro y expectación. No hubo palabras. Solo una pausa cargada de significado, una respiración entrecortada. Me puse de pie, recogí la botella, y comencé a caminar hacia la salida del parque. Él me siguió, en silencio. Sentía su presencia detrás de mí, cada paso marcando el ritmo de un cambio irreversible. El resto del trayecto fue una sucesión de pensamientos atropellados, imágenes superpuestas de lo que acababa de pasar y de lo que aún podría suceder. Entré en casa con el corazón desbocado. Subí a la ducha y dejé que el agua caliente arrastrara el sudor y parte de la culpa, pero no logró limpiar el cosquilleo persistente en la piel ni la conciencia de que había cruzado una línea invisible. Mientras me vestía para afrontar el día, elegí mi ropa interior con el mismo cuidado de antes, preguntándome para quién lo hacía realmente. Cuando mi esposo entró a la cocina, ya había puesto la mesa y preparado el desayuno. Me saludó con un beso ausente, comentando las noticias y el tráfico, sin sospechar nada de la revolución interna que me arrastraba. Yo respondí como siempre,
pero mi cuerpo, mi respiración, mi mirada, ya no eran las mismas. Toda la mañana, mientras atendía las tareas cotidianas, sentí el peso del secreto nuevo, la fuerza de un deseo que no había sentido en años. Meyer. Mi reflejo una vez más antes de salir al mercado, notando que había una luz diferente en mis ojos, una promesa apenas nacida, no era solo el parque, ni el beso. Era la certeza de que algo en mí, algo profundo y callado, había despertado. La tarde avanzaba arrastrando consigo una pereza cálida. El sonido de los platos y las voces dispersas llenaban la casa, pero todo me parecía más distante, como si mi vida transcurriera bajo un cristal grueso y templado. Mi esposo llegó temprano, con ese aire de satisfacción que solo muestran los hombres que creen tener todo bajo control, y propuso de improviso una comida familiar el domingo, en la casa de campo de unos amigos cercanos. No era costumbre, pero la idea no me resultó desagradable. Cualquier excusa para salir del bucle de rutinas y habitaciones que conocía de memoria era bien recibida, aunque en el fondo sospechaba que él quería exhibir, una vez más, la imagen perfecta de familia. Ordenada ante los demás. Pasé la noche inquieta, dando vueltas en la cama. A mi lado, mi esposo dormía profundamente, el pecho subiendo y bajando en una cadencia monótona. En mi cabeza, el beso de la mañana anterior aún vibraba como una nota prolongada. Record. La presión suave de los labios de mi hijastro, su olor mezclado con el frescor del parque, la electricidad inmediata y absurda que me recorrió la piel. No era amor, ni siquiera deseo puro. Era otra cosa, la certeza de que aún podía provocar algo en alguien, que mi cuerpo, después de años de invisibilidad, era de nuevo territorio fértil y misterioso. Me desperté temprano, y la mañana del domingo llegó envuelta en una claridad que parecía querer borrar todas las sombras de la noche. Elegí la ropa con deliberada atención, un vestido sencillo, pero ceñido en la cintura, sandalias de tacón bajo, un bolso pequeño y discreto. Elijo el sujetador más bonito, aunque sé que nadie lo verá más que yo, y me pongo unas gotas de perfume detrás de las orejas. Bajo las escaleras sintiendo una energía diferente en el andar, como si cada paso fuera un pequeño desafío a la costumbre. En el coche, mi esposo habla de política y del trabajo, mi hijastro escucha música con los auriculares, mirando por la ventanilla con la cabeza apoyada en la mano, como si estuviera a miles de kilómetros de allí. Yo contemplo el paisaje, los árboles deslizándose veloces bajo la luz cambiante. Siento una incomodidad en el pecho, una mezcla de ansiedad y emoción, una punzada de peligro envuelta en una extraña dulzura. Llegamos a la casa de campo, blanca y amplia, rodeada de olivos y parras. Nos reciben los dueños con abrazos y risas. Hay vino y aperitivos en la terraza, los vecinos han traído postres, los niños corren de un lado a otro. La comida se sirve en una mesa larga, cubierta de platos y vasos multicolores. A mi lado, mi esposo sonríe y se muestra más atento que de costumbre. Me acaricia la mano distraídamente bajo la mesa y me pregunta si estoy bien. Yo afirmo con una sonrisa, pero en mi cabeza la escena se repite, el roce de la mañana, la expectativa. Durante el almuerzo, busco a mi hijastro con la mirada. Está al otro lado de la mesa, conversando con una chica de la familia vecina, bromeando. Sin embargo, cuando cree que nadie lo observa, sus ojos se cruzan con los míos por breves instantes, dejando mensajes en el aire, invisibles para todos menos para nosotros. Hay algo eléctrico y peligroso en esa complicidad. Mi corazón late más deprisa, mis mejillas se encienden. Después de la comida, mientras los hombres hablan de deportes y las mujeres recogen la mesa, él se acerca a la cocina con el pretexto de ayudarme a llevar los platos. El espacio es pequeño, los dos estamos demasiado cerca. Nuestras manos se rozan sobre la cerámica mojada, y en ese roce hay un fuego sordo, contenido. No decimos nada, ni siquiera nos miramos de frente, pero el aire entre nosotros está tan cargado que cada respiración parece un acto de rebeldía. Una de las invitadas, una amiga de mi esposo, deja sobre la encimera un libro de portada llamativa, como recuperar la pasión después de los 45. Finjo que no lo he visto, pero me siento desnuda, como si alguien hubiera leído mis pensamientos más privados y los hubiera dejado ahí, al alcance de todos. Mi hijastro me observa desde el otro lado de la habitación, una media sonrisa apenas perceptible en sus labios. Al final de la tarde, el ambiente se distiende. Salimos todos al jardín, los niños juegan a la pelota, los adultos charlan en pequeños grupos. Yo me aparto un poco, fingiendo admirar las flores, solo para poder respirar. Siento su presencia antes de verle. Se acerca despacio, se detiene a mi lado.
Hay silencio entre nosotros, pero es un silencio espeso, denso, lleno de palabras no dichas. ¿Te encuentras bien? Pregunta de pronto, en voz baja. Sí, solo necesitaba un poco de aire. Contesto, sin mirarlo. Él sonríe, se encoge de hombros y desaparece entre los árboles. Me quedo quieta, mirando sus pasos alejarse, eligiendo entre la culpa y la excitación, entre el deber y el deseo. La tarde termina con una última copa de vino en la terraza, las luces encendidas. Las voces apagándose poco a poco. En el coche, de regreso, todos parecen cansados. Mi esposo duerme, la cabeza apoyada en el cristal. Mi hijastro, en el asiento trasero, tararea una melodía suave. Yo cierro los ojos, repaso cada instante, cada mirada, cada roce furtivo, al llegar a casa, los hombres se van a dormir. Yo recojo la mesa en silencio, escuchando el tic-tac del reloj, el eco de los susurros en la cocina. Subo a mi habitación, me despojo del vestido, me miro al espejo largo. Hay una nueva tensión en mi piel, en mi forma de respirar. Me pongo el camisón con lentitud, disfrutando del roce de la tela sobre los hombros desnudos. Me meto en la cama, sabiendo que esta inquietud, esta promesa, no hará más que crecer. Y así, envuelta en la oscuridad, sé que al día siguiente todo volverá a empezar. Pero algo esencial, ya ha cambiado para siempre. El lunes amaneció con una claridad nerviosa, como si el aire mismo intuyera el cambio subterráneo que se expandía en mi vida. Me desperté antes que nadie, con el cuerpo aún envuelto en la inquietud de la noche anterior, una electricidad residual que no lograba disipar ni con la ducha más larga. Preparé el desayuno en automático, sintiendo el aroma del café mezclarse con el perfume suave que había elegido, ese que casi nunca usaba y que, sin embargo, esa mañana parecía indispensable, como una armadura invisible. Observé el reloj, faltaba poco para que la casa volviera a poblarse de pasos y palabras, de esas rutinas que alguna vez me dieron seguridad y que ahora sentía como una red delicada, capaz de romperse con un solo gesto en falso. Él bajó las escaleras con la calma de quien no tiene prisa por afrontar el día. Vestía unos vaqueros desgastados y una camiseta blanca sencilla, pero había en su porte una especie de desafío silencioso. Me pregunté cuándo había dejado de verlo como un niño para empezar a notar el modo en que sus hombros ocupaban espacio, la seguridad con la que se movía en la cocina, el brillo desenfadado de su sonrisa. Nos cruzamos apenas una palabra, un saludo, y sin embargo, la mirada lo decía todo. Bajo la superficie de la cotidianidad, latía una corriente oscura y vertiginosa. Sentí mis mejillas enrojecerse y fingí concentrarme en la bandeja de pan, temiendo que alguien pudiera percibir el temblor leve de mis manos. El día transcurrió envuelto en gestos mecánicos, pero cada pequeño detalle tenía un peso insólito. Al pasar junto a él en el pasillo, el roce de nuestros brazos me erizó la piel. Cuando se inclinó sobre mi hombro para alcanzar un vaso en la alacena, noté la calidez de su aliento y tuve que cerrar los ojos un segundo para no dejar escapar un suspiro. Eran momentos mínimos, microscópicos, que en otra vida habría pasado por alto, pero que ahora, después de aquel beso en el parque, cargaban el peso de lo irreversible. Por la tarde, mi esposo propuso cenar fuera. No era algo habitual en él. Y acepté, más por costumbre que por deseo. Elegí un vestido sencillo pero elegante, medias finas y un conjunto de lencería nuevo, rojo oscuro, que compré hacía tiempo y nunca había estrenado. Me miré en el espejo antes de salir, percibiendo la transformación que se operaba en mí desde dentro. Ya no era solo esposa o madre, sino una mujer que deseaba, y que se permitía a sí misma ser deseada. Durante la cena, la conversación con mi esposo fue cordial, pero superficial. Habló de sus proyectos, de nuevas inversiones, de las noticias del día. Me preguntó si estaba contenta, si no me resultaba monótono el ritmo de nuestra vida. Yo respondí con evasivas, incapaz de confesar la verdad, que en ese mismo instante, sentada frente a él, pensaba en otro hombre. No sentía odio ni resentimiento, solo una tristeza leve, como si de pronto tomara conciencia de cuántas cosas no se habían dicho en todos esos años de convivencia. Al regresar, la casa estaba sumida en una penumbra acogedora. Mi hijastro estaba en el salón, leyendo un libro, los pies descalzos sobre la alfombra. Al vernos entrar, levantó la vista y me dedicó una sonrisa breve, cargada de significados. Mi esposo fue directo al estudio, con la excusa de terminar unos correos.
Yo me quedé unos minutos en la cocina, fingiendo buscar algo en la nevera, solo para alargar el momento y sentir de nuevo la cercanía inquietante de aquel joven hombre que ya no podía considerar un extraño. Nos quedamos a solas en el salón, los dos en silencio, escuchando el tic-tac del reloj y el murmullo lejano de la televisión encendida en la otra habitación. Me senté en el sofá, cuidando de dejar un espacio prudente entre ambos. Pero él, como si no existieran límites, se acercó hasta que nuestros brazos quedaron a menos de un palmo. ¿Estás bien?, preguntó, en voz baja. Asentí, incapaz de mirar sus ojos. Me alegro de que estés aquí, añadió, tan suave que no supe si era una afirmación o una confesión. No supe qué responder. En ese silencio compartido, sentí el latido acelerado de mi corazón y el calor subir por mi cuello. Él se inclinó ligeramente hacia mí, lo suficiente para que el perfume de su piel, el calor de su cuerpo, invadieran mi espacio personal. Noté cómo mi respiración se volvía superficial y mi mente saltaba entre el deseo y el miedo, la culpa y la euforia. No pasó nada más. Solo una cercanía insoportable, cargada de todas las posibilidades que podían suceder. Y no sucedieron esa noche. Al subir a mi habitación, me desvestí despacio, como si cada prenda pesara el doble. El encaje de la lencería marcaba mi piel y recordé sus ojos fijos en mí durante un instante fugaz, la intensidad de su mirada encendiéndome por dentro. Me metí en la cama sintiendo la tensión viva en el vientre, el cuerpo alerta. Escuché los pasos de mi esposo en el pasillo, la puerta cerrarse en la habitación contigua, y comprendí con un sobresalto de lucidez que había cruzado un umbral invisible. No me arrepentía. No era una adolescente en busca de aventura ni una mujer desesperada por huir del tedio, sino alguien que, por primera vez en mucho tiempo, recordaba cómo era sentirse viva. Al apagar la luz, supe que a la mañana siguiente el mundo seguiría girando igual para todos, menos para mí. Porque algo, esa corriente subterránea, ese deseo, esa culpa tan extrañamente dulce, me estaba empujando hacia una orilla desconocida, desde donde ya no podría volver atrás sin perderme para siempre. La mañana siguiente trajo consigo una inquietud diferente. Todo parecía igual, la luz filtrándose perezosa a través de las cortinas, el murmullo lejano de la radio en la cocina, el roce familiar de la alfombra bajo los pies descalzos. Pero mi cuerpo no era el mismo, se había vuelto más consciente. Cada fibra en estado de alerta, como si mi piel recordara a cada instante los gestos no consumados de la noche anterior. Me vestí con esmero inusual, optando por una blusa de seda clara que apenas rozaba mis hombros, una falda sencilla y mis sandalias favoritas. Elegí ropa interior delicada, casi transparente, como si solo yo debiera saber el secreto de su existencia. Me detuve ante el espejo un largo rato, evaluando cada curva, cada línea, preguntándome qué era lo que buscaba exactamente en esa transformación diaria. El desayuno transcurrió entre frases dispersas y silencios. Mi esposo revisaba el móvil, preocupado por un informe urgente. Mi hijastro hojeaba el periódico, pero de vez en cuando sus ojos se deslizaban sobre mí, con esa mezcla de curiosidad y deseo que solo es perceptible para quien lo espera. Me sentí observada y, a la vez, poderosa, como si por fin poseyera el control de algo que hasta hace poco ni siquiera sabía que anhelaba. A media mañana recibí un mensaje inesperado de mi hijastro, una invitación a acompañarlo a una exposición de arte moderno en la ciudad. Era una excusa inocente, un plan que, a ojos de cualquiera, no tendría nada de extraordinario, pero en mí despertó una ráfaga de ansiedad y emoción. Respondí con una afirmación breve, y durante horas pensé en cada detalle: el color de mis labios, el perfume que elegiría, la manera de recogerme el pelo para dejar al descubierto el cuello. Me pregunté si era prudente, si el riesgo era demasiado grande, pero pronto comprendí que la prudencia era, en este momento, la forma más amarga de resignación. Nos encontramos en la puerta de casa al mediodía. Él llevaba una camisa de lino y unos pantalones claros, el cabello peinado hacia atrás y esa sonrisa que parecía una invitación silenciosa a traspasar todos los límites. Caminamos juntos hasta la parada del autobús. La ciudad bulle a nuestro alrededor, pero entre nosotros reina una intimidad callada, construida de gestos pequeños, el roce de su brazo al cederme el paso, la forma en que se inclinó para susurrarme un comentario sarcástico sobre un artista callejero, el modo en que nuestras manos se rozaban cada vez que pasaba el boleto. La exposición resultó ser un laberinto de colores y formas, una sucesión de salas blancas donde el tiempo se estiraba y las voces se apagaban.
Nos detuvimos frente a un cuadro especialmente abstracto, y sentí su mirada posarse en mi perfil, el calor irradiando de su cuerpo. La conversación, primero ligera, pronto se volvió más íntima. ¿Alguna vez has sentido que te falta algo aunque lo tengas todo? Preguntó de repente, sin mirarme directamente. Me tomó un segundo responder. Sí, muchas veces, contesté. Pero he aprendido a disimularlo. Él se rió con una amargura apenas disimulada, y por un momento, creí ver en sus ojos la misma soledad que tanto me pesaba a mí. Seguimos caminando en silencio, cada uno con sus pensamientos, cada paso sumando tensión a la cuerda invisible que nos unía. Al salir, la luz de la tarde era tan brillante que me sentí casi mareada. Propuso tomar algo en una terraza cercana. Y acepté sin pensar. Nos sentamos uno frente al otro, protegidos del sol por una sombrilla azul. El camarero trajo 2 vasos fríos y una bandeja de aceitunas, y durante unos minutos fingimos normalidad, hablando del tráfico, de la ciudad, de cualquier cosa que no fuera la distancia cada vez más corta entre nuestros cuerpos. No deberíamos estar aquí, ¿verdad?, murmuró él, con una sonrisa ladeada. No, pero aquí estamos. En ese momento, una sombra familiar se deslizó por la acera, una conocida de la familia, una mujer que saludó con una inclinación de cabeza, los ojos curiosos posándose en nosotros más de lo que dictaba la cortesía. Mi corazón se detuvo un instante, pero mi hijastro mantuvo la calma, deslizándome una mirada tranquila que me hizo sentir protegida, casi valiente. Al terminar, nos encaminamos al estacionamiento. Allí, entre coches y árboles, bajo la luz incierta de la tarde, él se detuvo en seco y me atrajo hacia sí, con una determinación nueva. Su mano en mi cintura, el calor de su cuerpo pegado al mío, el pulso acelerado en su cuello, todo en él era deseo contenido, lucha y necesidad. Me besó de un modo que no admitía dudas ni negaciones, un beso largo y profundo, lleno de una urgencia que reconocí como propia. Mis manos temblaron, mi cuerpo respondió con una fuerza que me sorprendió, un estremecimiento que subió por la columna hasta estallar en un suspiro. Nos separamos cuando escuchamos el ruido de unos pasos. Me giré, buscando la mirada de la mujer que nos había saludado antes, convencida de que había visto algo, de que nuestro secreto estaba a punto de quedar expuesto. El pánico se mezcló con la euforia, una combinación adictiva y devastadora. No dijimos nada en el camino de regreso. Cada uno aferrado a sus pensamientos, cada silencio cargado de todo lo que habíamos hecho y de lo que podríamos perder. Al llegar a casa, sentí el vértigo de quien camina por el borde de un acantilado. No sabía si era miedo, deseo o una mezcla perversa de ambos, pero sí sabía que ya no había vuelta atrás. Esa noche, al quitarme la ropa frente al espejo, vi en mis ojos una luz desconocida. Me tumbé en la cama, con el corazón palpitando en la garganta, imaginando los días que vendrían, las preguntas sin respuesta, las miradas furtivas en la mesa del desayuno. Sabía, con la certeza de quien se reconoce a sí misma por primera vez en mucho tiempo, que estaba perdida y que, sin embargo, nunca me había sentido tan viva. El día siguiente se desplegó ante mí como una hoja en blanco, pero bajo su superficie latía una inquietud que no lograba acallar. El recuerdo del beso en el aparcamiento, la sensación de sus manos apretando mi cintura, su respiración agitada junto a la mía, todo eso me seguía como una sombra, filtrándose en cada pensamiento, en cada gesto mecánico de la mañana. Preparé el desayuno con movimientos lentos, notando cómo mis dedos temblaban al partir el pan, como la leche derramada formaba una mancha irregular que no me molesté en limpiar de inmediato. Era como si mi cuerpo recordara por sí solo y se negara a dejarme fingir que nada había ocurrido. Mi esposo fue el primero en romper la rutina. Noté enseguida un cambio en su actitud, se mostró más atento, más presente, preguntando por detalles que solía pasar por alto, cómo había dormido, si necesitaba algo del supermercado, si quería que cenáramos juntos esa noche. Sus gestos tenían algo de forzado, como si intentara a la vez reparar y controlar, recuperar el equilibrio que sin saberlo había empezado a perder. No dejé de preguntarme si había visto algo, si había intuido el leve temblor en mi voz, la forma en que evitaba su mirada o el modo en que mi cuerpo retrocedía, casi imperceptiblemente, cuando me abrazaba por la espalda en la cocina. Mientras tanto, mi hijastro se movía por la casa con un descaro nuevo, casi desafiante. Parecía más seguro de sí mismo, más directo, y en cada pequeño encuentro, en la escalera, junto al armario de la entrada, compartiendo una taza de café a media tarde, percibía la tensión palpitante entre los dos, esa promesa silente de una historia que aún no se había contado hasta el final.
A veces, me lanzaba comentarios apenas velados, bromas privadas, frases que a otros les pasarían desapercibidas pero que en mi interior retumbaban con la fuerza de una confesión. «Te ves diferente últimamente», susurró una mañana, mientras guardaba la vajilla. Más luminosa, no respondí, pero sentí el rubor subir a mis mejillas, la piel hipersensible bajo la tela del vestido. Aquella noche, elegí mi ropa interior con la misma precisión que un artista selecciona sus pinceles, un conjunto azul oscuro, casi negro, con encaje suave y líneas limpias, elegante y audaz a la vez. Me observé largamente frente al espejo, preguntándome si mi reflejo era el de una mujer que traiciona o el de alguien que por fin se atreve a vivir de acuerdo a su deseo. Me deslicé entre las sábanas sintiendo el peso de una duda que no era dolorosa, sino casi dulce, como la anticipación antes de una tormenta. A lo largo de la semana, los intercambios entre mi esposo y yo se volvieron más tensos. Noté cómo sus ojos se volvían inquisitivos, como sus preguntas cotidianas adquirían un tono más urgente. ¿Estás segura de que todo va bien? Sí, claro, contestaba yo, con una sonrisa que apenas lograba sostener. A veces, en el trabajo, me sorprendía acariciando distraídamente la tela de mi falda, recordando la presión de unas manos ajenas, el aliento de un cuerpo distinto, al que compartía mi cama cada noche. Empecé a usar ropa más atrevida, nada escandaloso pero sí más ceñida, colores vivos, perfumes intensos. Era una forma silenciosa de rebelión, un modo de reclamar mi espacio y mi cuerpo después de tantos años de invisibilidad voluntaria. Mi hijastro, por su parte, se mostraba más impaciente. Me enviaba mensajes cortos, cargados de dobles sentidos, me dejaba notas escritas en los márgenes de los libros que sabía que yo hojeaba por las noches. Incluso en la mesa, delante de todos, era capaz de rozar mi pierna con la suya y luego apartarse, como si nada hubiera ocurrido. Yo respondía con gestos igual de sutiles, una sonrisa rápida, un mechón de pelo acomodado con lentitud, la promesa muda de que la historia continuaría. El ambiente en casa se hizo irrespirable por momentos. Mi esposo empezó a llegar más temprano, a buscar mi compañía en las noches, a sugerir planes a los que antes era reacio, salir a cenar, ver una película juntos, caminar por el barrio después del atardecer. Yo aceptaba casi siempre, pero por dentro me sentía cada vez más dividida, como si viviera dos vidas paralelas, una hecha de hábitos y lealtades, otra de pulsiones y secretos. Una noche, tras una velada especialmente incómoda, sentí la necesidad urgente de estar sola. Subí al dormitorio, apagué la luz y me senté en la oscuridad, abrazando mis propias rodillas, escuchando el rumor distante de la televisión en la planta baja y el crujido leve de los muebles de la casa. En ese silencio, me permití llorar, no por remordimiento sino por la impotencia de no saber quién era realmente, ni qué parte de mí debía prevalecer. Era consciente de que el peligro estaba cerca, que cualquier error podía hacer saltar por los aires la normalidad que me protegía. Pero también supe, con la misma claridad feroz, que ya no podía volver atrás. La vida que había llevado hasta ese momento me resultaba pequeña, como un vestido que dejó de quedarme hace años. Al amanecer, me asomé a la ventana y respiré hondo. El mundo seguía allí fuera, impasible, pero yo ya no era la misma. Algo en mi interior había cambiado de manera irrevocable, y aunque no sabía cómo terminaría todo, comprendí que mi deseo, ese deseo que tanto tiempo había intentado callar, era ahora mi único horizonte. La llegada del fin de semana trajo consigo una especie de respiro envenenado. En apariencia, todo estaba bajo control. Mi esposo había organizado una cena en casa para unos amigos y mi cuñada, una reunión sencilla, para celebrar que por fin todos coincidíamos bajo el mismo techo. Yo acepté la propuesta sin entusiasmo, consciente de que cualquier evento social podía actuar como detonador para aquello que llevaba días burbujeando en la superficie. Me dediqué a preparar la casa con un esmero casi maniático, limpiando cada rincón, revisando los platos y cubiertos, eligiendo los vinos más adecuados y decorando la mesa con flores frescas del jardín. Sabía que esa atención al detalle era una forma de distraerme, de evitar enfrentar el tumulto interior que se gestaba desde hacía semanas. Cada movimiento, cada elección, estaba teñido de la ansiedad que solo conocen las mujeres que viven dos vidas y deben mantenerlas separadas con un equilibrio tan frágil como una copa de cristal. Mi hijastro permaneció todo el día en la casa, moviéndose con esa mezcla de naturalidad y nerviosismo que lo caracterizaba desde hacía poco.
A veces cruzábamos miradas fugaces en la cocina, rozábamos nuestras manos al pasar la ensaladera o intercambiábamos frases rápidas, inofensivas para cualquier oído distraído, pero cargadas de matices y promesas para nosotros. Hoy estás especialmente guapa, murmuró en un momento, aprovechando que estábamos solos unos segundos en la despensa. Me limité a devolverle una sonrisa y salir antes de que el silencio se volviera insoportable. Notando el rubor que subía desde el cuello hasta las mejillas, los invitados fueron llegando poco a poco, risas, besos en la mejilla, brindis y comentarios sobre el clima. La casa se llenó de un bullicio familiar que, lejos de tranquilizarme, acentuó el desarraigo que sentía respecto a mi propio entorno. Durante la cena, mi esposo se mostró especialmente atento conmigo, contándoles a todos anécdotas de nuestros primeros años juntos, como si necesitara reafirmar ante el mundo que nuestra historia era sólida, inquebrantable. Yo asentía, reía cuando correspondía, pero notaba la mirada de mi hijastro clavada en mí, persistente, como una llamada silenciosa desde el otro extremo de la mesa. A mitad de la velada, la conversación derivó hacia temas de juventud y deseo. Mi cuñada, siempre ingeniosa, alzó la copa y bromeó: a esta edad, lo único peligroso es aburrirse. Más vale tener un secreto bien guardado que una vida aburrida. El comentario provocó risas y comentarios cómplices, pero en mí encendió una alarma. Sentí la presión en el pecho, el pulso acelerado, la sospecha de que todos, de algún modo, intuían el volcán bajo la superficie. Traté de distraerme, recogiendo platos y sirviendo vino, refugiándome en los gestos de buena anfitriona. Sin embargo, la tensión aumentaba con cada minuto. Noté a mi esposo observarme en silencio, sus ojos buscando señales invisibles, mientras mi hijastro apenas podía disimular la impaciencia, jugando con la copa entre los dedos, lanzándome miradas cada vez más directas. Después del postre, mi cuñada me invitó a salir al jardín a tomar aire. Acepté agradecida, necesitando desesperadamente una excusa para poner distancia entre el salón atestado y el vértigo de mis emociones. Afuera, la noche era templada, y el aroma de las flores se mezclaba con el frescor de la hierba mojada. Caminamos unos metros en silencio antes de que ella hablara. Te noto distinta, más luminosa, dijo de pronto, sin rodeos. ¿Pasa algo que quieras contarme? Tardé un instante en responder. No, solo es una etapa, supongo, mentí, esquivando su mirada inquisitiva. Ella soltó una risa suave y se encogió de hombros, pero no insistió. Sin embargo, yo sentí como las palabras se acumulaban en la garganta, listas para estallar. Agradecí que no me presionara. Volvimos a la casa justo a tiempo para presenciar una escena cargada de electricidad. Mi esposo estaba en el pasillo, discutiendo con mi hijastro sobre un asunto trivial. El tono, aunque controlado, tenía un filo incómodo. Me detuve unos segundos a observarlos. Noté la tensión en los hombros de ambos, la forma en que evitaban mirarse directamente, el modo en que mi hijastro me buscó con la mirada, pidiendo, sin palabras, que interviniera o que, al menos, reconociera su angustia. En ese instante, sentí que todo pendía de un hilo. El secreto, que hasta entonces había sido solo mío, estaba a punto de ser desvelado, no por palabras, sino por el lenguaje silencioso de los gestos y las miradas. Entré en la cocina para evitar el enfrentamiento y al volver, encontré a mi cuñada observándome con una mezcla de complicidad y lástima. ¿Eres feliz?, preguntó, en voz baja, antes de regresar al bullicio. Me quedé allí, sola unos instantes, palpando la frontera invisible entre la culpa y la libertad. Esa noche, mientras los últimos invitados se despedían, supe que el equilibrio era insostenible. Los lazos invisibles que nos ataban a los tres estaban tan tensos que cualquier roce podía romperlos. Al apagar las luces y subir al dormitorio, escuché la puerta del cuarto de mi hijastro cerrarse suavemente. El eco de ese sonido me acompañó toda la noche, como un recordatorio de que el deseo y el miedo, la ternura y el riesgo, estaban a punto de colisionar de un modo definitivo. El amanecer del domingo llegó sin descanso. Apenas había pegado ojo en toda la noche, dándole vueltas a cada palabra, a cada mirada lanzada y recibida durante la cena. La casa amaneció en silencio, solo el murmullo del viento afuera y el eco distante de una ciudad que nunca termina. De dormir. Bajé temprano, agradecida por encontrarme sola, y me refugié en la cocina preparando café. Las manos me temblaban mientras sostenía la taza, la incertidumbre flotando en el aire como un perfume denso, invisible pero imposible de ignorar. El encuentro con mi esposo fue inevitable. Él entró al comedor con ese gesto de cansancio que
Últimamente le pesaba incluso en los días de descanso. Se sentó frente a mí, el periódico doblado entre las manos, y me miró largo rato antes de hablar. ¿Qué está pasando contigo?, dijo de pronto, con una voz más suave de lo esperado. Llevas semanas distinta. La sinceridad, aunque formulada en tono de preocupación, me golpeó de lleno. Sentí un nudo en la garganta. Podía negarlo, podía refugiarme en evasivas. Pero en ese momento comprendí que algo en mí necesitaba romper el ciclo de silencios y secretos. No sé cómo explicarlo, respondí después de una pausa. Siento que me he perdido a mí misma, él asintió, bajando la vista. No insistió ni se mostró herido, más bien parecía aliviado de escuchar una verdad que, de algún modo, intuía desde hacía tiempo. Hablamos durante un rato sobre lo cotidiano. Sobre la posibilidad de hacer cambios, de viajar, de darnos tiempo. Pero cada palabra se sentía como una venda mal puesta sobre una herida que ya no podía ocultar. La conversación no resolvió nada, pero sí dejó claro que el equilibrio de nuestra vida, de mi vida, era solo una ilusión. Tras desayunar, cada uno se retiró a sus propios pensamientos. Mi esposo se fue al despacho, cerrando la puerta tras de sí, y yo me quedé mirando la luz del día filtrarse por la ventana, sintiéndome extrañamente libre y al mismo tiempo más sola que nunca. A media tarde, recibí un mensaje de mi hijastro: ¿podemos vernos? El impulso de negarme fue casi tan fuerte como el de decirle que sí. Finalmente, respondí con un simple «ven». El sonido de la puerta abriéndose fue un latido en el pecho. Subió a mi habitación sin pedir permiso, y durante un instante, todo el peso de las consecuencias posibles cayó sobre nosotros. Él no dijo nada al entrar. Se acercó y, sin preámbulos, me tomó las manos. Sus ojos estaban cargados de urgencia, de miedo y deseo a la vez. No quiero perderte, susurró, con una sinceridad desarmante. Pero no quiero que sufras por mi culpa. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. Sentí el calor de su cuerpo atravesar la distancia, y por un momento, creí que nada en el mundo podría detenernos. Pero la realidad se impuso con la fuerza de lo inevitable. Retiré las manos despacio, con ternura, y me senté en la cama a su lado. No sé qué quiero, admití, dejando caer la cabeza en mis manos. Estoy cansada de huir, de esconderme, de no reconocerme. Él guardó silencio, mirándome como si tratara de memorizar cada línea de mi rostro. No hubo reproches ni promesas. Solo ese dolor mudo que acompaña a los amores imposibles, a las decisiones que no pueden tomarse sin destruir algo esencial. Nos quedamos sentados así, hombro con hombro, hasta que el atardecer tiñó la habitación de un naranja tibio. Cuando se levantó para irse, me miró una última vez y vi en sus ojos la aceptación de una verdad amarga, que lo nuestro podía haber sido todo, pero que también podía acabar allí, antes de volverse una herida abierta para siempre. Al cerrar la puerta tras de sí, sentí una paz extraña. No era felicidad ni alivio, sino la serenidad de quien ha visto su propia verdad reflejada en otro y, por fin, se atreve a enfrentarla. Me tumbé en la cama, el corazón aún latiendo fuerte, y dejé que las lágrimas corrieran en silencio, limpiando poco a poco la culpa y el miedo. Al anochecer, mi esposo vino a buscarme. Traía una botella de vino y 2 copas. Propuso, sin palabras, una tregua. Nos sentamos juntos, brindamos y hablamos de nuestro primer viaje juntos, de los días en que nada era complicado y cada error era solo una anécdota más. No hubo reproches ni demandas, solo el deseo tácito de encontrar, aunque fuera por un instante, la ternura que alguna vez nos unió. Esa noche, mientras la casa dormía, sentí que estaba en el umbral de algo desconocido. Ni la esposa que fui, ni la amante en que me había convertido, sino alguien nuevo, aún por descubrir. El futuro no prometía respuestas fáciles, pero sí la posibilidad de elegir sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, abrazando la incertidumbre como a un viejo amigo. La mañana siguiente se presentó limpia y silenciosa. Como si la ciudad entera hubiera decidido detenerse a observar mi respiración, mi pulso, la manera en que el sol jugaba en la alfombra a los pies de la cama. Abrí los ojos y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el mundo no era una jaula sino un espacio abierto, aunque estuviera lleno de incertidumbres. Me quedé un largo rato acostada, escuchando los sonidos tenues de la casa, el agua corriendo en el baño, el golpeteo lejano de una puerta, el aleteo del correo cayendo en el recibidor. Era el tipo de mañana en la que cualquier pequeño movimiento podía inaugurar una vida distinta. Bajé a la cocina sin prisa. Preparé café lentamente, sintiendo el aroma llenarlo todo, recordando las primeras veces que compartimos silencios.
Miradas y rutinas en esta misma habitación. Pensé en lo rápido que pueden cambiar las certezas y en lo fácil que es perderse cuando, por miedo a lo desconocido, uno se aferra a los viejos rituales. Miré mis manos sobre la taza caliente y sentí gratitud y pesar al mismo tiempo, una mezcla de nostalgia y alivio. Mi esposo apareció a mi lado, apoyado contra la encimera. Su rostro estaba cansado, marcado por la vigilia y el peso de las conversaciones inconclusas. Nos miramos largamente, como si quisiéramos leernos el uno al otro la verdad que durante años esquivamos por miedo, por comodidad o por costumbre. He estado pensando mucho, murmuró finalmente, con una voz tranquila. No somos los mismos de antes, sus palabras cayeron como una brisa fresca. No respondí enseguida. Ambos sabíamos que las confesiones ya no necesitaban espacio entre nosotros. En ese silencio compartido, supe que la vida juntos no volvería a ser la de antes, pero eso no implicaba necesariamente una pérdida, sino quizás el inicio de otra manera de estar, más sincera, menos atada a las formas. El resto de la mañana transcurrió en pequeños gestos: lavé los platos, abrí las ventanas, cambié las sábanas. Hice todo despacio, con una calma nueva, deteniéndome en cada detalle. Sentí la ausencia de mi hijastro como una sombra dulce, una herida que comenzaba a cicatrizar en lo más hondo. Sabía que se había ido sin despedirse, ni una nota, ni un mensaje, como si la delicadeza de lo vivido no pudiera soportar la gravedad de una despedida convencional. Pensé en él, en su risa, en su piel junto a la mía, en la intensidad con la que me miró la última vez. No sentí remordimiento, solo una gratitud callada por lo que fue y una tristeza limpia por lo que no sería. Recibí un mensaje de mi cuñada, invitándome a tomar un café y a caminar por el barrio. Acepté. Nos encontramos en la plaza, bajo la sombra de los árboles. Caminamos durante un buen rato, hablando de todo y de nada, de las pequeñas alegrías y los dolores inevitables. En algún momento, ella me miró con seriedad, como si adivinara algo que no se atrevía a preguntar directamente. A veces lo mejor que puede hacer una mujer es elegir la vida que de verdad desea, aunque duela. No necesitó decir más. Al despedirnos, me sentí liviana, reconciliada con el dolor y el deseo, con los errores y los aciertos, con la parte de mí que había negado durante tanto tiempo. Caminé de regreso a casa despacio, dejando que el sol calentara mis hombros, respirando el aire nuevo de quien se ha perdonado a sí misma. Por la tarde, abrí el armario y elegí una blusa blanca y ligera, un pantalón cómodo, sandalias bajas. Me miré al espejo y reconocí en mis ojos una calma desconocida, la seguridad de haber sobrevivido al naufragio y de estar lista para volver a caminar, aunque no supiera todavía hacia dónde. Preparé la cena con esmero, no por obligación, sino por el simple placer de cuidar. Mi esposo entró a la cocina, me rozó el hombro y por primera vez en mucho tiempo se detuvo a observarme, sin palabras, con una ternura silenciosa. No hizo falta más. Cuando la noche cayó, me acosté sola, sintiendo el hueco en la cama como un espacio ganado, no como una pérdida. Pensé en mi hijastro una vez más, deseándole un destino propio, lejos del nuestro. Imaginé su risa en otro lugar, su vida desplegándose libre de secretos y pesares. Cerré los ojos con la certeza de que el deseo, la culpa y el amor no siempre se resuelven, pero que en su tensión está la semilla de una nueva posibilidad y así, mientras el sueño me vencía, supe que, aunque nunca volviera a ser la mujer que fui, tampoco deseaba regresar a esa vida antigua. Había cruzado una frontera invisible, y al otro lado, la vida seguía, distinta, imperfecta, pero mía.